Hola gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo quería volver a verlos y cómo quería volver a hacer otro versus? Hace un montón que no hacíamos un versus, así que vamos a hacer una comparación sobre dos teclados que son los que más preguntan. Son dos teclados para principiantes muy buscados, así que vamos a hacer una comparación y vamos a buscar el ganador de este duelo. Bueno gente, ¿cómo están? A todos los principiantes que están buscando un teclado y que nos mandan un montón de mensajes, vamos a hacer una comparación sobre dos teclados, los cuales son muy requeridos, buscados y los que más preguntan nuestros seguidores. Antes de empezar, quiero decirles que por favor necesitamos que se suscriban al canal, activen notificaciones, le den un like y si pueden un comentario. La remera que tengo puesto no va a influir en la decisión final que voy a tomar sobre cuál es el ganador. Bueno, muchos van a decir son dos teclados muy diferentes uno de otro. Sí, en algunas cosas sí, en otras no tanto. Uno es Artesia, una marca que dentro de todo tiene pocos años en el mercado, una marca que viene creciendo con un gabinete tipo los de antes, con todo descripto arriba, sonidos, ritmos, funciones, todo bien descripto sobre el panel. Y otro, la nueva serie, reedición de Casio, que es el Casio Tone CTS100, que no trae el panel descripto como antes, es muchísimo más chico y es una marca que viene hace muchísimos más años. Casio tiene, por lo menos en nuestro país, una cantidad de años enorme fabricando desde relojes hasta teclados y muchísimas cosas más. Estos teclados son los más económicos del mercado, los teclados para principiantes, 61 teclas con tecla grande, más económicos dentro del mercado. Hay otros más económicos, los cuales por ahí son marcas muy genéricas. Cuando vean marcas que las han escuchado por electrodomésticos o que tienen un código como MH186, MK360 y no tiene ninguna marca, son teclados genéricos que se fabrican en una planta de China y salen con diferentes marcas o modelos para todo el mundo. En algunos casos hemos notado que algunos funcionan bien, otros no tanto, vienen con materiales muy economizados, por eso hoy en día más abajo de esto en valor no recomiendo comprar, sinceramente. Hay teclados construidos con materiales muy económicos donde la vuelta de la tecla y la presión que haces no es muy realista, los sonidos no son muy realistas y quizás si tiene una falla electrónica no son fáciles de arreglar o tal vez no se puede arreglar. Por lo tanto, yo te diría que siempre te estires un poquitito más y vayas a una marca que por lo menos sea conocida y que se dedique a fabricar cosas de audio, de instrumentos musicales o teclados. Estos teclados acá en Argentina se están vendiendo en $200. Así que si estás buscando un teclado de ese valor y no estás decidido, estuviste viendo por ahí en páginas cuál es el que más te gusta, quizás este tutorial te puede ayudar a que te decidas. Una de las primeras cosas que noté en las características de estos dos teclados es que el Artesia es un teclado sensitivo y el Casio no es sensitivo. Esto probablemente, si hablaste con algún profesor, te va a recomendar usar un teclado sensitivo o elegir uno sensitivo. ¿Cuál es la razón? La sensibilidad lo que te permite es estar digitando y según la presión con la que digitas es el volumen que vas a lograr con el teclado. Eso te permite generar matices si estás aprendiendo canciones que necesitan diferentes matices, baladas, canciones clásicas. Necesitas vos con la presión de tus dedos ir acostumbrándote a matizar en una canción. En este caso Artesia sí trae esa sensibilidad y Casio CTS100 no lo tiene. Así que un punto ya a favor de Artesia que sí trae sensibilidad.
Otra de las cuestiones importantes es la marca y el respaldo que tenga esta marca, la continuidad de sus modelos, la posibilidad de conseguir repuestos. En este caso vamos a hablar de Artesia. Artesia es una marca bastante nueva que viene creciendo muchísimo y lo estamos viendo. La calidad de sus materiales siempre es buena. Hemos visto que desde fabricación de placas de sonido, desde auriculares o consolas de sonido, Artesia fabrica cosas de muy buena calidad. Por lo tanto, siento que viene rindiendo bien. Ahora, del otro lado tenemos a Casio, que Casio es una marca con una cantidad de años muy importante, una marca japonesa que en Argentina inclusive también, al igual que Artesia, tienen un servicio técnico oficial donde cualquier cosa que pase lo podés mandar. Así que en este caso, por antigüedad, por respaldo y por continuidad de sus modelos, en esta le vamos a dar un puntito a Casio. Vamos a los ritmos y sonidos que trae cada teclado. En el caso de Artesia, es un teclado que trae 130 sonidos y 100 ritmos. En el caso de Casio CTS 100 trae 122 sonidos, no hay mucha diferencia, pero trae solo 60 ritmos. Y ahora, en ventaja a Casio, Casio tiene la posibilidad de la conexión puerto USB que te permite conectarlo a la PC, también usarlo como controlador y usar packs de sonidos de tu PC, y en el caso de Artesia no trae esa conexión puerto USB. Con respecto a los puertos de conexión, tanto el modelo de Artesia como el Casio tienen salida de auriculares. También esa salida de auriculares, en caso lo podés usar para reamplificar saliendo por una línea plug. Y yo en este caso me anticipé para hacer esta prueba y me traje este pedal de sustain, que no me sirvió para nada porque ninguno de los dos teclados tiene entrada de sustain. Bueno gente, la entrada de sustain no están en estos teclados, así que eso para mí definiría la compra de estos modelos o no. Inclusive si vos hablaste previamente con un profesor, pregúntale si te sirve igual el teclado aún no teniendo pedal de sustain. Bueno, quiero aclarar para muchos comentarios que me vienen haciendo sobre cómo pruebo los teclados. Me dicen probalos por línea. Lo que pasa que yo necesito, muchachos, que el principiante sepa cómo le va a sonar en su hogar. Por eso los teclados están probados con sus parlantes, con los micrófonos, con el corbatero y las cámaras, simplemente para que se escuche el sonido ambiente. Realmente cómo te va a llegar el teclado a tu casa, lo vas a conectar y va a salir sonando. Porque si lo empezamos a procesar, seguro que podemos hacer que suene como un Roland. A la primera escucha, siento que el modelo de Casio en beneficio tiene bastante más volumen. Quizás ustedes se dieron cuenta en el video, acá yo siento que realmente tiene bastante más volumen. Ahora, la respuesta de la tecla es rarísima. Es como que te vuelve antes de tiempo, es una tecla dura. Y en beneficio de la Artesia, esa tecla es muchísimo más cómodo, tiene una vuelta muchísimo más realista. Quizás, no te digo a lo que va a ser un piano de cola o vertical, pero la vuelta y la sensibilidad de la tecla es un poquito mejor. Ahora sí noté bastante menos volumen. Ahí estamos empate. Con respecto a la calidad de sonido, me parece que es un poquito más realista el Artesia. El sonido me suena más a un pianito o a un teclado piano. El Artesia no tanto así el Casio. Así que en eso, en calidad de sonidos, por lo menos en este sonido, me quedo con el Artesia.
Tanto uno como el otro tienen efectos, tiene ecualizador, tienen metrónomo, transpositor y una polifonía. La polifonía es la cantidad de notas que pueden sonar en simultáneo de 32 notas. Además de la función lección, que también están incorporadas en los dos modelos. Bueno gente, en cuanto a los ritmos, ahí estuve viendo si era fácil. Yo no leí previamente el manual, por lo tanto estaba viendo, teniendo en cuenta que uno explica las cosas sobre su panel y el otro no, a ver qué tan difícil era poder encontrar la función. Bueno, como vieron, estaba toqueteando ahí y por ahí salió andando. Me costó un poquito más encontrar las funciones en el Casio CTS-100, ya que hay que seleccionar un botón que dice función y bajo las teclas tenemos todas las diferentes selectoras, por ejemplo, modo acorde, volumen del ritmo, canción, volumen de la canción y el tempo, además del metrónomo, el sustain que viene, estamos hablando no del sustain de pedal, sino de un sustain que viene incorporado en el teclado para darle un poco más de sostenido a las notas. También el reverb, el transpositor y el afinador. Eso está todo señalizado en el panel bajo las teclas y con el botón función vas seleccionando esas funciones. Como dijimos hace un rato, ninguno de los dos tiene la posibilidad del ingreso de pedal de sustain. Ahora sí, cada uno tiene un selector para poner un sustain automático, es decir, lo seleccionás y te queda todo el tiempo con el sustain, no podés sacarlo, es decir, pones el sustain, ya te queda puesto. Lo mismo en el Casio, los dos tienen un sustain, es bastante largo, pero bueno, por lo menos ahí le encontramos que tienen la función de sustain aplicada ya a su sistema. Bueno, con respecto a cómo se encuentran los sonidos, en el caso de la Artesia ya decíamos que está todo explicado en el gabinete, sus sonidos, sus efectos, el transpositor, está todo clarísimo arriba. A mí por lo menos me resultó más fácil encontrar dónde está cada cosa en este modelo. Así que tal vez es cuestión de acostumbrarse a los nuevos paneles más minimalistas, en donde tengamos que leer un poco el manual para poder encontrar las funciones y lo que estamos buscando. Vamos a hablar de la calidad de cada uno. Con respecto a la terminación en plásticos y teclas, están bastante parecidos. Las gomas de los botones también son bastante similares, las dos de muy buena calidad, es decir, Artesia, por más que sea una marca con menos años, está haciendo, como les decía, las cosas muy bien. Con respecto a Artesia, en este caso trae una pantalla, un visor, es en blanco y negro, no trae pantallita LCD iluminada, pero nos marca todas las funciones a la antigua. En el caso de Casio CTS-100, sí o sí tenés que recurrir al manual para poder encontrar las funciones. La respuesta de las teclas, como dije, me gustó muchísimo más la respuesta de la tecla de la Artesia. En el caso del Casio es como una tecla más dura y quizás apretás y suenan dos teclas a la vez. No me terminó de convencer del todo eso, pero bueno, esto no es significativo o algo que te vaya a entorpecer el aprendizaje. Estas diferencias de gabinete también hace a que haya una diferencia de peso. Si querés ir al profesor y querés llevar el teclado más liviano que viene, es el CTS-100, que solo pesa 3,5 kilos. En el caso de la Artesia es un teclado que pesa 5 kilos. Tampoco es demasiado, pero si vas a hacer muchas cuadras caminando, quizás pueda haber una diferencia. Además del tamaño, el modelo CTS-100 es muy compacto.
Bueno, gente, terminamos esta comparación y se vienen los comentarios. Para mí el ganador es... Lo deciden ustedes en los comentarios. Quiero saber por cuál se deciden ustedes. Mi opinión personal es que son teclados económicos, por lo tanto tienen esas cositas de le falta la entrada del sustain, uno trae puerto USB, otro no lo trae, otro tiene más volumen, otro menos volumen. Por lo tanto, yo creo que en este caso solo queda elegir qué prioridad tienen ustedes en las funciones que están buscando. Esa es la forma de decidirse a cuál modelo. Es decir, es priorizar funciones. Obviamente que para que el teclado vaya economizándose en valor y poder lograr que estos teclados sean para principiantes, realmente tienen que sacarle algunas funciones, algunos puertos y todo esto de lo que estábamos hablando. Ya sé por dónde van a ir muchas de las preguntas, es decir, ¿me sirve para tocar en vivo? Muchachos, lo dije en varios videos, pueden buscar en estos que le dejo por aquí arriba. No, gente, son teclados de principiante. Si quieren hacer un toque en vivo profesional, no son teclados para eso, no tienen la calidad para eso. No estamos buscando eso, estamos buscando un teclado económico como para practicar y empezar a meterse en el mundo de la música. Quiero que exploten esos comentarios, esas suscripciones, que activen las notificaciones, por favor, y le den like a este video. Dale, por acá abajo. Saludos a toda la gente de todos los países que nos mandan mensajes y suscripciones. Los queremos mucho. Síganos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Nos vemos la próxima.